El día de mañana tienen que ir a comprar el libro, ¿no? No se olviden de eso. Sí. Mañana viernes con el ingeniero. Ya Y fue, sí, dime. disculpa, ¿no habría forma de que el ingeniero nos rebaje un poco el precio del libro? Mm, ¿Cuánto está el libro? ¿40 o 30? 40. 40. 40 pesos. No, no creo que lo rebajen. Antes lo vendí en 60. Hola, Fue el agradecido entonces. mejor no, mejor no pidan rebaja porque va a aumentar 10 pesos. Vale, Sí, suda. sí, sí. Ya. Bueno, Flores a lo ver. venden 100, dice. No No, va eso todavía. sí. Sí, ese pase. No, ¿se va a presentar, señor Caín? Sí, vamos a empezar ahora. Mm, Mi nombre es, como bueno, la mayoría que ya me conocen, ¿no? Café Cali. ¿Ya? Bien, voy a empezar a grabar. Voy a ingresar a la mayoría. Recording in progress. Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra primera clase práctica. La materia que vamos a ver conmigo es ecuaciones diferenciales. Los días martes van a pasar con el docente y los días jueves van a pasar conmigo, ¿no? Creo que no han avanzado mucho, pero de todas formas vamos a aprovechar para hacer la introducción a lo que es el tema de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Tengo aquí en mi otra pantalla lo que es el texto guía, ¿no? Y también tengo lo que es el libro de bibliografía. Más que todo, el libro donde ustedes van a sacar su práctico es justamente, ¿no? El libro de ecuaciones diferenciales del autor de Nisi, ¿ya? ¿Qué vamos a ver primero? El día de hoy vamos a ver definiciones, que es lo que son las ecuaciones. Antes que nada, una ecuación diferencial es también una ecuación, la típica que ustedes conocían, ¿no? Y igual a x cuadrado más x más 2 y igual a 1 sobre x. Esta de aquí, igual me imagino que ustedes la conocen, ¿no? Todas estas de acá son ecuaciones. Las han venido viendo desde el colegio, ¿no? Las han visto en cálculo uno y en cálculo 2 igual las han visto. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Su definición justamente es que es también una ecuación, ¿ya? Una ecuación, valga la redundancia, pero esta ecuación contiene algo más aparte de lo que ni tenían nuestras ecuaciones, ¿no? En una ecuación de estas nosotros teníamos lo que es la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? En cambio acá, esta ecuación, aparte de tener esas variables, justamente también tiene las derivadas, ¿ya? Tiene variables dependientes y una o más derivadas de lo que es las variables independientes, ¿ya? Estas son las ecuaciones normales. Si hablamos entonces de ecuaciones diferenciales, algunos ejemplos pueden ser la derivada de y respecto de x igual a qué sé yo, 2x. Otro ejemplo, y' es igual
a y más x. Otro ejemplo, a ver, hay varios. Creo que esta es la ecuación de la población respecto del tiempo. Creo que es KP, si no me equivoco. Y así, podemos dar varios ejemplos de lo que son las ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Las ecuaciones diferenciales tienen derivadas, ¿ya? Y también pueden tener la misma variable dependiente, ¿no? Y aquí también forma parte la variable independiente. Básicamente podrían verlo ustedes como de esta forma, ¿no? Está y, están sus posibles derivadas y están una función de x. Bueno, ahora, dentro de lo que son las ecuaciones diferenciales, existen justamente distintos tipos, ¿ya? En lo que vamos a llevar este semestre, nosotros vamos a ver las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué es una ecuación diferencial ordinaria? Se abrevia EDO. Es básicamente una ecuación que solamente tiene mm, una no, las derivadas en función de una sola variable, ¿ya? Es decir, a ver, ¿cómo les explico? Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Lo que es la otra, el otro tipo se conoce como ecuación diferencial, pero parcial. Esto de aquí ustedes lo han visto en cálculo 2. ¿Qué es una derivada parcial? ¿Quién se acuerda a ver qué era una derivada parcial? La derivada con respecto a x y y. Ya. Por ejemplo, ¿no? Teníamos z que dependía de x y y. Yo podía derivar z respecto de x y podía derivar z respecto de y, ¿no? Y a estas dos se le conoce como derivadas parciales, ¿no ven? Respecto de x y respecto de y, cada uno. Estas ecuaciones nosotros no las estudiamos. Las que vamos a estudiar nosotros son estas de aquí, las ecuaciones diferenciales ordinarias, que solamente están derivadas respecto a una sola variable, ¿ya? Es decir, vamos a ver igual que hay sistemas de ecuaciones diferenciales, pero a lo que yo me refiero es que todas las posibles, ya sea así, puede ser temperatura, podría ser esta de acá igual, todas estas van a contener derivadas respecto a una variable. No vamos a ver esto de acá. Esto de aquí se utiliza en lo que es el cálculo de algunas operaciones químicas, si no me equivoco. Esto lo ven los que estudian ingeniería química. Nosotros simplemente vamos a ver este tipo de ecuaciones. Ecuaciones que están derivadas respecto de una sola variable. Esta variable puede variar, puede ser t, más adelante vamos a cambiar los valores de x. Lo común es ver esto, ¿no? Derivada de y respecto a x, pero igual en algunas aplicaciones se ocupa lo que es la variable t, ¿no? La variable t representa el tiempo. Esto de aquí, la P mayúscula es de población, y esta T de aquí puede representar la temperatura. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? Aquí. Quiero una hoja más. Ya. Ahí está.
vamos a ver justamente ahora lo que es esto de acá. Vamos a ver estos términos. Orden, grado. ¿Qué es el orden y qué es el grado de las ecuaciones diferenciales? El orden de una ecuación diferencial es simplemente el orden mayor de las derivadas, ¿ya? Es decir, si yo tengo esto de acá, esta es una ecuación de primer orden, ¿no? Solamente hay una derivada y su orden es 1. Si yo tuviera así, por ejemplo, esta de aquí, ¿qué presenciamos? A ver, esta es la función de x, esta de aquí es la variable dependiente, o la función original, algunos lo llaman así, o la función a buscar. Esta es una derivada. ¿De qué primer? Va, ya le dije la respuesta. ¿De qué orden es esta derivada? De primer orden, ¿no? Y esta de acá es de segundo orden. Entonces, ¿cuál es el orden de esta ecuación? Yo voy a revisar la que tiene mayor orden. Esta de aquí es de segundo orden. Y esta de acá es de primer orden. Y así, por ejemplo, puede haber incluso así. ¿De qué grado es esta? Perdón, ¿de qué orden es esta ecuación diferencial? Es de cuarto orden, ¿no? El libro dice de forma específica, dice es el orden de la mayor derivada en la ecuación. ¿Cuál es la mayor derivada? Esta de aquí. Ya. Eh, si nosotros nos referimos a lo que es el grado es justamente esto de acá. Por ejemplo, si aquí tuviera y dos veces prima, y prima y y, cada una está elevada a una potencia. Este está elevado a la 7, este está elevado a la 8 y este está elevado al cuadrado. Y ese está elevado al cubo. ¿Cuál es el grado? El grado de una ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer primero es justamente buscar la derivada de mayor orden y ver cuál es su exponente, ¿no? El exponente que tiene ahí. Creo que aquí no está la definición, pero es exactamente eso. En este caso, el grado de esta ecuación es el siguiente. A ver, busquemos, no está derivado, derivada de primer orden, derivada de segundo orden. Tal vez uno acostumbrado a lo que es el orden, pensará, voy a buscar el exponente mayor y ese va a ser el grado. Pero no, no es así. Tenemos que buscar a la mayor de las derivadas. ¿De qué orden? Segundo orden, ¿no? ¿Qué exponente tiene? Entonces la respuesta es que es de grado 7. Lo mismo acá, si yo tuviera algo así, de aquí, ¿cuál es el grado de la ecuación diferencial? Lo mismo, vamos a buscar justamente la derivada de mayor orden y su grado es 2 en este caso. Ecuación de grado 2. ¿Ya? Ahora, de estas dos definiciones, justamente vamos a ver y vamos a hablar de esto de acá. Vamos a hablar de la linealidad. ¿Ya?
Bueno, de momento, no sé por qué se hizo esto así, pero ya. Aquí estábamos viendo lo que eran las ecuaciones diferenciales, ¿no? La ecuación diferencial es una ecuación que posee variables dependientes, variables independientes y sus derivadas, ¿ya? ¿Qué tipo de ecuaciones diferenciales hay? Ordinarias, cuando son ordinarias, cuando las derivadas son respecto a una sola variable, ¿ya? Y cuando son ecuaciones diferenciales parciales, habíamos visto de que eso lo habíamos llevado en cálculo 2, ¿no? Cuando existen justamente funciones de dos variables independientes y tenemos justamente lo que son las derivadas parciales, y el nombre, ¿no? Ahora, en orden, el orden es el grado, bueno, perdón, el orden es la derivada de mayor orden de la ecuación diferencial y el grado es el exponente al cual se encuentra elevado la derivada de mayor orden, ¿ya? Ahora hablemos de linealidad. En linealidad vamos a ver lo siguiente. Para la linealidad existe un formato generalizado, ¿no? Por ejemplo, a sub n es una función de x, ¿ya? ¿A qué me refiero con una función de x? A que este valor de aquí solamente presenta valores de x y constantes, ¿ya? Incluso puede ser cero si ustedes quieren. Pero a eso yo me refiero. Voy a hacerlo un poquito más acá. Es decir, esta constante a sub nx está acompañada por una derivada de orden n. Y así la siguiente es de orden n-1, sucesivamente. Esto va a llegar a una constante a sub 2, aquí me olvidé la x, que es una función dependiente de x, que multiplica a y dos veces primo. De ahí recuerden que esta es una derivada de orden n, ¿no? ¿De qué orden es esta derivada? De 2. Bueno, la derivada de y dos veces. Aquí a1x y' y a0x por y. Entonces, esto va a ser igual a q de x, igual a otra función de x, ¿ya? Se dice que esta ecuación es lineal. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque es de grado 1 para empezar, y la variable dependiente y solamente la encontramos aquí. Y sus derivadas forman parte como el esquema da. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se dan cuenta, este es el formato, ¿no? Una constante, una función de x, o puede ser cero incluso, eso es lo que estamos diciendo acá, acompañada de la ecuación, perdón, de la derivada de y de orden n, cada una, así, y además de este lado solamente vamos a tener una función de x, otra, ¿no? Otra distinta. Vamos a ver igual que cuando esto es igual a cero, esto se llama homogéneo. Pero en este caso solamente estamos estudiando la linealidad. A ver, ejemplos. Esta es una pregunta de examen, varios aquí se equivocan. A ver, tenemos
Y dos veces prima más y prima más y igual al logaritmo natural de x. A ver, otra. Y dos veces prima más y prima más y cuadrado igual a x sobre 2. Otra de acá. Y prima más logaritmo natural de y igual a x y una más. Seno de y igual a x y prima. De estas cuatro, a ver. Pongámosles números. 1, 2, 3 y 4. Viendo el esquema, ¿cuáles son lineales? A ver, los leo si no quieren hablar. La primera y la segunda. Mm, La la primera sí. primera, No, la segunda no. la segunda no. Ya. ¿Por qué la segunda no es ahora? Por el y al cuadrado. No está despejado. Mm, puede ser, puede ser. A ver, voy a anotar otra hoja más. Como ya una hoja con esto, ¿no? Ok. Hoy hemos visto esto de acá. Vamos a verlo. Por favor, de que esté por unos 5 minutos la reunión, faltando, avisan para que vuelva a conectarme, ¿ya? Que no nos quedemos sin, sin tiempo, ¿no? Ya. Lo que generalmente se recomienda hacer es lo siguiente. Ya que hemos repasado qué es el orden, qué es grado, vamos a ver igual si una ecuación diferencial es lineal. ¿Cuál es la condición para que sea lineal? Antes que nada, debe ser de primer grado. Y segundo, debe tener el formato de acá, ¿no? Habíamos visto de que la y está así, acompañada por x, acompañada por 0, acompañada por un número, no tiene exponente y, ojo, no está dentro de ninguna otra función. Todas estas de aquí son funciones de x, no son funciones de y, ¿ya? Y al lado derecho, obviamente, solamente tenemos o el 0 o una función de x. En el caso de aquí, el primero, estamos viendo de que el orden de la ecuación diferencial es 2, ¿no? Segundo orden. Tengan bien en cuenta esto. Segundo orden. ¿Por qué? Porque la derivada mayor es de segundo orden. Una derivada de segundo orden. Orden 2. ¿De qué grado? Me voy a fijar justamente en esto de acá. ¿Ya? ¿De qué grado es? Grado 1. Ahora, no hay que caer en la trampa. Bueno, eso para la segunda. No hay que caer en la trampa de si es lineal o no. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es buscar escribir esto. Voy a escribirlo por acá. Como el formato. El formato es A2 de X, Y dos veces prima. A1 de X, Y prima. Más A0 de X, Y igual a Q de X. Si cumple este formato, podemos decir que es lineal. En pocas palabras, las derivadas están acompañadas por funciones de X. Entonces, veamos estas funciones. A2 de X es 1, ¿no? Implícitamente hay un 1 ahí. Más A sub 1X que tenemos acá, otro 1. Más A sub 0 de X igual otro 1, ¿no? Q de X. ¿Qué valor tiene Q de X? Logaritmo natural de X. ¿Es función de X? Sí, la única variable que está presente aquí es la X. Entonces, sí, esa ecuación diferencial es lineal. En cambio, la segunda pareciera que sí, ¿no? Parece que sí. Pero ustedes verán que es de segundo orden, tiene grado 1 efectivamente, pero yo no puedo escribir esto
en el formato indicado. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1, y dos veces prima, más 1 por y prima, más y por y, igual a x sobre 2. Efectivamente, esto es q de x. No hay dónde pelarle, pero aquí eso es distinto de una función de x. ¿Ya? Por lo tanto, esto de aquí no es lineal. Por más que el grado sea da 1, la y no solamente aparece una sola vez acompañada de una función de x, sino que está acompañada por sí misma, ¿no? Una función de y. Ahora, si hablamos de las demás, aquí al tiro se nota, ¿no? Por más que yo lo pase a este lado, eso no es una función de x. Si existe una y, podemos decir entonces, para que una ecuación diferencial sea lineal, si existen y o sus derivadas, esta debe estar acompañada por una función de x y no así por una función distinta, bueno, distinta a una función de x. Aquí no, ¿no? Obviamente el grado es 1, perdón, el orden es 1, el grado es 1 también, pero no es lineal. Tenemos un f de x. Bueno, logaritmo natural de y no es una función de x. Eso es lo que quería escribir. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos una función que no es una función de x, sino que es una función de la variable dependiente, ¿no? Y. ¿De qué orden es? Orden 1 y grado 1. Pero no, no es lineal. A ver. Si yo escribo de esta forma, igual. Dígame el orden de esa ecuación. Orden 2. Ya. ¿De qué grado es? 1. 1. Ahora la pregunta. ¿Es o no es lineal? Ya con esto vamos a cortar y vamos a empezar. ¿Será que es lineal o que no es lineal? Recuerden que esto de aquí es una ecuación, ¿no? Aquí se aplica lo típico de las ecuaciones, ¿no? Si está multiplicando, pasa a dividir, si está restando, pasa a sumar, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, despejemos. Y prima más y dos veces prima, igual a y sobre x menos 1. A ver, podemos hacer de varias formas. Yo puedo hacer esto de acá, si es que a mí me interesa. Y me va a quedar así. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo divido todo entre y? Me va a quedar y prima, y dos veces prima, menos 1x, igual a menos 1 sobre y, ¿no? Y bueno, si lo paso de este lado, queda 1 sobre y igual a 1 sobre y. ¿Será que es función de x? Perdón, ¿será que es lineal? No, no, no es lineal. Si aquí hubiera quedado una y, hubiera sido lineal, ¿no? Pero en este caso nos queda 1 sobre y. Entonces ya despejé mi duda. Efectivamente, existe algo distinto a una función de x. Es diferente a una función de x. ¿Por qué? Porque obviamente esto se puede interpretar como y a la menos 1, pero y a la menos 1 es totalmente diferente de y.
¿ya? Y en todo caso, este valor de aquí no tendría que estar de ese lado. Todo lo que no es las derivadas o la propia función, es decir, otras funciones, generalmente se lo pone del otro lado, ¿no? Uno X y uno Y. Y efectivamente esto de aquí no es una función de X. Por lo tanto, ya lo hemos comprobado y no es una ecuación diferencial lineal. ¿Qué debería pasar para que esta ecuación sí sea lineal? A ver, vayan pensando mientras nos volvemos a conectar, ¿ya? Voy a terminar la función, la presentación ahorita, y nos volvemos a conectar al mismo link, ¿ya? En mi sala personal. Recordings. Entonces, les iba diciendo, efectivamente, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta de que esa ecuación diferencial planteada en el número 5 no es lineal. Aquí la hemos despejado incluso y nos damos cuenta de que no cumple con el formato, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tendríamos que hacer en esta ecuación para que sea lineal, ¿no? Obviamente no va a ser la misma ecuación porque ya sabemos que esta ecuación diferencial no es lineal. A ver. ¿Qué pasa si le quito este 1? Tenemos y por y prima más y dos veces prima, igual a y sobre x, ¿no? Si yo esto lo multiplicaba por 1 sobre y, este menos 1, ¿no? Era el que nos dejaba menos 1 sobre y. Y efectivamente me va a quedar de esta forma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 1, es una función de x, aquí hay un 1 igual, una constante. Y ustedes me dirán, pero ¿qué pasó con la y? ¿Por qué no hay y? Recuerden que habíamos dicho que se podía escribir así, ¿no? Voy a poner así, ordenadito. La y existe, solamente que su coeficiente que la acompaña es 0, ¿no? Todo eso es 1 sobre x, ¿ya? Entonces, esta ecuación de aquí, la 6, podemos decir que, voy a borrar esto de acá, lo voy a copiar arriba. La número 6 es una ecuación diferencial lineal. Es de orden 2, de primer grado, y sí es lineal. Ok. Ah, sí, sí, tenías un premium, pero no pagué este mes, así que se cortó. Voy a esperar al primer sueldo para que lo compre. A ver. Ah, no estoy grabando, voy a volver a grabar. Recording in progress. Ya. Entonces, lo único que había que hacer para que esta ecuación, obviamente la 6 es una ecuación totalmente diferente, pero da la casualidad que sin ese 1 es lineal, ¿no? No nos interesa, ¿no? Si existe o no la y. Simplemente podemos asumir de que está acompañada con un 0. Y bien, yo creo que vamos a pasar al siguiente punto. Ecuaciones lineales, no lineales. Justo lo que habíamos visto. Y vamos a seguir viendo sobre las soluciones, ¿ya? Soluciones. Un poco raro esto, ¿no? Solución de una ecuación diferencial, ¿ya?
Cuando sabemos realmente que una función es una ecuación diferencial. Fácil. En forma resumida, podemos decir que existe una solución Y si al realizar todas las derivadas necesarias, y reemplazarlas todas estas en la ecuación diferencial, vamos a tener justamente que cumple la igualdad. Es decir, que reemplazando en izquierda nos va a quedar exactamente igual reemplazando de derecha, ¿no? Recuerden que en una ecuación, cualquier tipo de ecuación, tenemos el miembro izquierdo y el miembro derecho, ¿no? O primer miembro y segundo miembro. Básicamente hay que, para verificar realmente si una función es solución de una ecuación diferencial, es reemplazar la función y sus derivadas en la ecuación diferencial. Si obtenemos lo que es una igualdad, es decir, que aquí nos quede 1 igual a 1, 0 igual a 0, bueno, lo que sea, ahí podemos afirmar de que sí, es una solución, ¿ya? A ver, un ejemplo. Creo que aquí nos da un ejemplo, vamos a probarlo. A ver, dice el inciso A. Está en el libro. La derivada de y respecto de x es igual a x por y elevado a un medio. Ahora, compruebe que y igual a un 16avo de x a la cuarta es una solución, ¿ya? La función indicada es una solución de la ecuación diferencial. El intervalo dice que son todos los números reales, ¿no? No vamos a ver intervalos nosotros. Simplemente vamos a verificar que esta función de acá es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Ok? Veamos. Lo que nos dice entonces es verificar si el primer miembro es igual al segundo miembro. Eso vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Veamos, ¿qué tenemos acá? Nos dice derivada de y respecto de x. ¿Cuánto es eso? Vamos a calcularlo. Si aquí yo tengo la función y igual a 1 sobre 16 x a la cuarta, ¿cuánto vale y prima? Me imagino que todos aquí ya saben derivar, ¿no? Hemos pasado Cuarto de x cálculo al 1 cubo. y cálculo 2. A ver. Bien, vamos a hacer lo típico, ¿no? X a la n prima es igual a n por x n menos 1. ¿No? Entonces, esto es una constante. Si está acompañada de una función, no pasa nada, se copia tal y cual, pero vamos a derivar esta función. X elevado a la cuarta. ¿Qué pasa con el exponente? Se baja y se resta, ¿no? 4 menos 1, 3. Y ahí lo tenemos, ¿no? De ahí es donde sale cuarto y cuarto acá. Un cuarto de x al cubo. Entonces, lo voy a escribir así. X al cubo dividido entre 4. Ese es el primer miembro. Vamos a probar entonces el segundo miembro. El segundo miembro es esto de acá.
X por Y elevado a 1 sobre 2, ¿cuánto es? Bueno, yo sé esos valores. X, ¿cuánto vale X? Obviamente vale X. ¿Cuánto vale Y? Aquí tengo Y. 1 sobre 16, X a la cuarta. Y recuerden que esta Y de acá está elevada a un medio. Vamos a reemplazar Y, ¿no? X, y vamos a tener 1 sobre 16 elevado a un medio, X a la cuarta elevado a un medio. Y ahí hacemos las operaciones. ¿Qué es el un medio? Es una raíz cuadrada, ¿no? La X se copia, raíz cuadrada de 1 sobre 16, raíz de 1 es 1, raíz de 16 es 4. Vamos a tomar el resultado positivo. Y raíz cuadrada de X a la cuarta es como si tuviéramos 4 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto es 4 sobre 2? 2. Bases iguales, ¿qué se hace con los exponentes? Suman 1 más 2, 3, y esto de aquí se baja acá. Efectivamente, se dan cuenta ustedes que son iguales, ¿no? Entonces, al reemplazar Y igual a X cuarto sobre 16, se verifica la igualdad en la ecuación diferencial. Por lo tanto, yo puedo decir que esa función es una solución. ¿Ok? Bueno, esta solución entonces se cumple, ¿no? Verifica para esta ecuación diferencial. Y en el examen aparece esto, ¿no? Dice, verifique cuál de los siguientes incisos es solución de, y arriba está la ecuación diferencial. O al revés, ¿no? Esta es una función. Verifique usted de cuál de las 4 ecuaciones diferenciales siguientes es su solución. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente reemplazarlos, ¿no? Derivar y reemplazar. Es bastante sencillo. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Medio eliminar. Ya. A ver. Lo de sistemas lo vamos a ver después. Aquí hay ejercicio. Bien. Ya hagamos unos cuantos ejercicios y yo creo que con eso terminamos. A ver, dice, en los problemas 1 al 8 establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria. Determine si la ecuación es lineal o no es lineal, comparando con la ecuación 6, ¿no? La ecuación 6 es la que escribí yo aquí arriba, ¿no? La de a la n por y derivada n, esa es la ecuación. Veamos entonces, voy a copiarlo acá. A ver, lo bonito de esto es que se puede pegar aquí, ¿ya? En la pizarra no podía hacer esto, ¿no? Tenía que copiar. Ya. Bueno, antes de continuar, se entendió cómo se resuelve lo de las soluciones, ¿no? ¿Cómo verifico realmente si es una solución o hay alguna duda? Los leo a ver qué dicen. Fácil, ¿no? Sí. Fácil, fácil.
¿Cuál es la clave para ecuaciones diferenciales? Ni siquiera son integrales triples, ¿no? Como vieron para calcular volúmenes, áreas, con integrales dobles. Aquí vamos a ver integrales. Vamos a ver derivadas. Y más adelante van a tener que acordarse de esto de acá. Ruffini o factorización. Nada más necesitan para pasar ecuación de diferencial. Requisito, pongamos. Indispensable, claro. ¿Por qué requisito indispensable? Porque esto ya lo vimos en cálculo 1, cálculo 2. Esto de aquí es del colegio. Preguntas típicas, ¿no? Para ingresar a la U. Determine la suma de las raíces de tal ecuación. Esto de la factorización nos va a servir para las ecuaciones de orden superior. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner orden, grado y si es lineal, ¿no? Lineal. Para la primera, a ver. Analicemos. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a usar otro colorcito. A ver, naranja. Aquí está, ¿no? A sub 2. Acá, A sub 1. Y aquí, A sub 0, ¿no? Esta es la segunda derivada, la primera derivada y la función. ¿Correcto? Tiene el formato, ¿no? Ahí. Pero verifiquemos. Este señor de acá es función de X. Sí, sí es función de... Ah, ok. Entonces, el orden es este de acá. Orden 2, grado... No hay exponentes en las derivadas, grado 1. Y es lineal, obviamente que sí, ¿no? Ahora otro colorcito verde. Esta es otra anotación, ¿no? No se confundan, esta es otra anotación. Y ahí está. A ver, para los que no saben, o bueno, ya todos saben esto. Pero ¿cómo se escribe con esta notación? Yo estoy más acostumbrado a esta notación de acá. Sería X, Y 3 veces prima, menos la derivada de Y respecto de X una sola vez, es Y prima, pero aquí nos da la casualidad de que esto está elevado a la cuarta potencia. Más Y igual a 0. A ver, esto de acá, voy a moverlo bajito. Y lo vamos a poner por acá abajo. Recién descubrí esta, se llama esta pizarra, ¿no? Más fácil de dibujar. Entonces, perdón. Ahora lo voy a borrar aquí, ¿ya? ¿Qué orden tiene? Es de orden 3. Es la ecuación esta de acá, perdón, la derivada. Tercer orden. ¿De qué grado? Vamos a buscar justamente el exponente de la derivada de orden mayor. En este caso, la tercera derivada de y no tiene ningún exponente, ¿no? Así que es de grado 1. Ahora, ¿será que es lineal? ¿Qué me dice? A ver si es lineal. No es lineal, ¿no? ¿Qué tal si yo lo escribo esto así? X menos, aquí hay una y prima, y aquí adentro está y prima, pero 3 veces. ¿Está bien lo que estoy escribiendo ahí? ¿Qué dicen los demás? El verde como que chilla mucho, ¿no? Voy a cambiar a negro mejor. 3 y 1.
Vamos a escribirlo acá. Es X, Y 3 veces prima, menos Y prima, esto es Y prima, pero yo lo estoy separando así. Un 3 acá, otra Y prima aquí. Ahora, pregunta, ¿es lineal? ¿Qué condición debería tener para que sea lineal? De que todos estos señores, llamémoslos sus acompañantes si quieren, aquí implícitamente hay un 1, ¿no? Deberían ser funciones de X, ¿no? Así que no, por más que sea de grado 1, ya que eso lo determina la derivada de orden mayor, podemos observar de que hay una bueno, uno de los acompañantes de todas las derivadas de la variable dependiente que es distinta a una función de X. Habíamos dicho que o puede ser cero, o puede ser constante, o una función de X, ¿no? De cualquier tipo. Estas tres son admitidas. ¿A cuáles no admitimos? Funciones de Y o cualquier otra función distinta de X. ¿Ya? Resumen. La Y prima de acá, su acompañante no es una función de X. Por lo tanto, no es lineal. La respuesta es no. Creo que esto está en el práctico, este ejercicio. A ver qué dicen. Homogénea es cuando está igualada a cero. Sí, se puede considerar homogénea. Lo que nos interesa ahorita a nosotros es saber si es lineal o no. Ahora, aquí tenemos otra ecuación. ¿Es ecuación diferencial ordinaria? Sí. Vamos a asumir de que y es una función respecto del tiempo. ¿Ya? Al ser y una función respecto del tiempo, esa es la variable dependiente y t es una variable independiente, ¿no? La que nos va a dar los distintos valores en nuestra gráfica, si quieren ver. El eje de las ordenadas y de las ordenadas, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Puedo escribirlo esto. Bueno, de hecho ya está escrito en la forma más habitual. Esto de aquí, en este caso, no estamos hablando de X, estamos hablando de T, ¿no? Así que son funciones de T. ¿Es función de T? Sí. Acá también es una función de T. Es una constante, así que aprueba. Podríamos decir que es homogénea, claro. Homogénea, porque está igualada a cero. Así que aquí igual, si fuera una función de X, esto seguiría siendo lineal. Como es cero, también cumple, ¿no? Entonces, busquemos la derivada de orden mayor. La derivada de orden mayor está acá. Es y a la cuarta. Y el grado, obviamente, es 1. ¿Es lineal? Sí, ¿no? Aquí, la 4. Y lo mismo. Derivada, derivadas. Ah, aquí está la trampa. Esa es una función de R y U. De aquí, ¿cuál de las dos variables es dependiente y cuál es la independiente? La pregunta es esta, a ver. ¿Es U de R o es R de U? Sencillo, ¿no? Vamos a ver quién está arriba y quién está abajo. U está arriba, R está abajo. ¿Cuál es la variable independiente? Obviamente R. Entonces, la respuesta sería una función U que depende de los valores de R.
En todo caso, si eso es así, todos sus acompañantes acá deberían ser o constantes o funciones de R, ¿ya? En este caso todas son constantes. Tenemos un 1 y 1, así que sí, cumple, ¿ya? Es una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada mayor es de segundo orden, de grado 1, pero no es lineal. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Esto de aquí no es una función de R. Estamos hablando de que R es la variable dependiente, ¿no? Perdón, que R es la variable independiente. Es como nuestra X. Aquí yo puedo presenciar, exactamente acá, que esa U forma parte del lado derecho. Así que esto no es una función de R, sino más bien una función en dos variables, de R y U. Y al ser esto distinto de f de R, automáticamente digo que no es lineal. No es una ecuación diferencial lineal, ¿ya? Y bueno, eh, aquí sí está un poco más complicado. Podríamos tratar de despejarlo. Sí, se puede despejar. Me gusta hacerlo de esta forma. Y dos veces prima igual a raíz de 1 más y prima. Esto está elevado al cuadrado. Podríamos elevar ambos miembros al cuadrado. Y nos va a quedar 1 más y prima al cuadrado. Y tener esto de acá. De 2 veces prima menos y prima al cuadrado igual a 1, ¿no? Y ahí como que se entiende mejor. Entonces, luego de hacer ese despeje, no un despeje, ¿no? Sino esas operaciones, podemos ver esto de acá es de segundo orden. Ahora, ¿cuál es el grado? No es de primer grado, ¿no? Así que es de segundo, por ese exponente de ahí. Y obviamente esto no es lineal. ¿Ok? La número 6 es R, dependiente de T. Esta acá es una constante. Y vamos a ver realmente si es una ecuación lineal. A ver. R dos veces prima igual a menos K por R. Esto es R por R dos veces prima menos K. Ahí estaría un poco más despejado. ¿De qué orden es? Obviamente de segundo orden. Y por este señor de acá podemos decir de que no es lineal, ¿no? El grado es 1. Primer grado. ¿De quién depende el grado? Justamente de la derivada de mayor orden. Aquí ya se va complicando un poco más. Es tita. Esto de aquí es la función. Vamos a asumir que y, perdón, es una función dependiente de tita, ¿verdad? Entonces, si quieren verlo de otra forma, tal vez no están acostumbrados a ese símbolo, se podría interpretar así, ¿no? Seno, el tita es para representar un ángulo. Seno del ángulo X se va a llamar ahora. Y tres veces prima menos el coseno del mismo ángulo, ángulo X, por y prima igual a 2. Efectivamente,
podemos observar de que es de tercer orden y es de primer grado, ¿no? No tiene exponente. Ahora, esta ecuación es lineal. Vamos a terminar con esto. Sí, ¿no? Es una ecuación lineal porque el acompañante es una función de x y el acompañante acá es una función de x. ¿Ok? Así que la respuesta es sí. Y acá, otro tipo de notación. ¿Cómo se escribe esto? Es x dos veces prima menos 1 menos x prima al cuadrado 3x prima más x igual a 0. Si nosotros lo escribimos esto mejor, nos va a quedar así. Menos x prima más x prima al cubo y más x igual a 0. Esto puedo agruparlo. Bueno, aquí. Disculpa, una Sí, pregunta. dime. ¿Por qué al cubo si está al cuadrado en... Estoy multiplicando esto con esto. Ah, ya. Sí, Ah, ya, y aquí, distributiva. Distributiva. Ah, ajá, ya. Listo. signos, ley de signos y distributivo. Ah, ya, listo. De hecho, aquí ya está, ya estaba despejado. Podríamos tomar uno como el acompañante de x a la 2 y todo esto es el acompañante de x1, independientemente. Y esto es distinto de una función de lo que sea que dependa de esto, ¿no? Podría ser t. Recuerden que esa x aquí es la variable dependiente, no es la variable independiente, ya que es esta la que está siendo derivada, ¿ya? Puede ser t, puede ser r, puede ser s. En este caso no nos dice qué variable es, simplemente conocemos la variable dependiente. ¿Ok? Así que, de forma sencilla, voy a agarrar y voy a decir que es de orden 2, es de grado 1 y que no es lineal. ¿Ya? La ecuación diferencial no es lineal. Bien, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Ok? Voy a detener la grabación. Recording stopped. Ok. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Ya puedes pasar la pizarrita, por favor.